Nuestro universo es un gran ilusionista. Parece inmutable y fijo en el tiempo, pero es todo lo contrario. Vive en constante cambio. Despliega fuerzas titánicas que modelan a la vez lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Todas estas extravagancias cósmicas desembocan en la aparición de algo tan sumamente complejo como es la vida. Lo que nos cuenta la astronomía nos proporciona la noción de un universo gigantesco, cuyas dimensiones no podemos medir, pero cuyo estudio, gracias a la ciencia contemporánea, puede ayudarnos a esclarecer algunas preguntas clásicas. ¿De dónde venimos? O más exactamente, ¿cómo empezó todo esto? Y nos lleva a plantearnos otras sobre cómo continuará. Curiosamente, tuvimos que esperar hasta principios del siglo XX para descubrir las dimensiones gigantescas de nuestro universo. Resulta interesante saber que cuando Einstein hizo sus grandes descubrimientos, ni siquiera sospechaba que el universo fuera mucho más grande de lo que entonces se creía. Entramos en un nuevo reino que nos permite acceder a otra dimensión del universo, el reino de miles de millones de galaxias que tanto tiene que enseñarnos sobre el misterio del cosmos. Desde el observatorio del Monte Palomar vamos a introducirnos en el camino que conduce a las galaxias, las grandes ciudades de estrellas, cuyo estudio ha cambiado radicalmente la visión que tenemos del universo. Estamos en el observatorio Hale del Monte Palomar. Su famoso telescopio de 5 metros ha permitido varios descubrimientos de gran importancia para la astronomía. Mediante el estudio de los cúmulos estelares se ha determinado la edad del universo. Soy Richard Ellis y trabajo a 13.000 millones de años luz de la Tierra. Las galaxias son un componente esencial del universo. Pueden llegar a reunir más de 100.000 millones de estrellas, como nuestra Vía Láctea. Las estrellas tienen diferentes tamaños y formas. La astronomía contemporánea está muy interesada en descubrir su auténtica edad y el origen de su diversidad. Nuestra galaxia tiene la forma de un disco que gira sobre sí mismo cada 200.000 años. El Sol está situado a unos 27.700 años luz del epicentro de la Vía Láctea. Una de las imágenes más famosas del universo fue tomada por el telescopio Hubble, que puede observar durante semanas una sección muy pequeña del cielo, de un tamaño semejante a 1/7 del diámetro de la Luna. De hecho, la imagen contiene información en 3 dimensiones. Si hacemos cortes transversales de la imagen, como haría un arqueólogo para analizar los estratos de la corteza terrestre, podemos retroceder en el tiempo e identificar nuevas galaxias. De este modo esperamos descubrir las primeras generaciones de galaxias. Las galaxias con sus miles de millones de estrellas son estructuras colosales y sin embargo se mueven. En el transcurso de su movimiento, algunas galaxias pueden entrar en colisión. Tenemos un ejemplo que esperamos que suceda. La galaxia de Andrómeda, una nube blanca que se ve en las hermosas noches de agosto. Sabemos que se nos viene encima y que entrará en colisión con nuestra galaxia.
Que no cunda el pánico. No se trata de objetos sólidos chocando entre sí. No olvidemos que una galaxia está formada por estrellas esparcidas casi hasta el vacío que interaccionan muy lentamente. Se cruzan como si formaran parte de un ballet majestuoso. A veces se fusionan y otras se atraviesan y cambian de forma, dando lugar a cosas magníficas. Las colisiones de galaxias desempeñan un papel importante en la formación de las estrellas y de los átomos. Sabemos que nuestro cuerpo se compone en gran parte de átomos de oxígeno. Ahora sabemos que el oxígeno lo fabrican sobre todo las estrellas gigantes azules, que provienen en parte de colisiones de galaxias. Ahora que el telescopio Hubble nos proporciona cada día imágenes de un cosmos agitado y casi vivo, resulta difícil imaginar que hasta 1923 los sabios de todo el mundo lo creían inmóvil y fijo. Y lo que es más sorprendente aún, estaban convencidos de que todo el universo estaba contenido en una galaxia única, nuestra Vía Láctea. Cuando dispusieron de instrumentos más potentes, descubrieron algo totalmente extraordinario, inesperado, algo que iba a cambiar no solo el conocimiento científico, sino también el pensamiento humano. Estamos en un universo que tiene historia, estamos en un universo que cambia y lo hace profundamente. Esta es la fabulosa historia del descubrimiento que cambió nuestra visión del cosmos. A principios del siglo pasado, en la cima del monte Wilson, cerca de Los Ángeles, se construyó un nuevo telescopio y contrataron a un astrónomo llamado Edwin Hubble, que tuvo el privilegio de ser el primero en utilizar unas revolucionarias placas fotográficas, 100 veces más sensibles que las que se habían utilizado hasta entonces. Hubble empezó a interesarse por la nebulosa de Andrómeda, que se ve a simple vista en el hemisferio norte como una pequeña mancha difusa. Fue el primero en demostrar que no se trataba de un pequeño cúmulo estelar, sino de otra galaxia, una galaxia completa, otra Vía Láctea mucho más alejada, a más de 2 millones de años luz. Este apasionante descubrimiento mostraba súbitamente al cosmos en toda su inmensidad. Edwin Hubble comprendió estupefacto que las otras manchas difusas del horizonte podían ser galaxias. La Vía Láctea no sería más que una isla en el archipiélago casi infinito de galaxias, del que todo estaba por descubrir. Hubble tomó una serie de galaxias vecinas, las más cercanas, y midió 2 elementos. Midió la distancia y la velocidad de cada galaxia, si se acercaba o si se alejaba. Y ahí se encontró con otra gran sorpresa. Se dio cuenta de que todas o casi todas las galaxias se alejaban. Y no solo se alejaban, sino que además describían un movimiento muy particular que hacía que las que estaban más cerca se alejasen lentamente y las que estaban más lejos se alejasen deprisa, como si el universo tuviese un movimiento global. Este concepto se conoce con el nombre de expansión del universo. La expansión de las galaxias fue un descubrimiento explosivo que hizo tambalear el mundo científico. El mismo Edwin Hubble no se lo podía creer y buscó una explicación. Fue entonces cuando apareció en escena un gran físico y astrónomo belga, Georges Lemaitre. Durante un viaje de estudios a Estados Unidos, se entrevistó con Edwin Hubble, quien le puso al corriente de la intriga. Lemaitre tuvo una ocurrencia brillante que también iba a conmocionar a la ciencia. Todas las galaxias se alejan unas de otras. Este importante descubrimiento es la expansión del universo. ¿Qué ocurriría si grabásemos la película al revés? Evidentemente las galaxias se acercarían, pero ¿hasta dónde? ¿Qué ocurriría? ¿Llegaría un momento en el que las galaxias estuviesen unas encima de otras? Eso es lo que en nuestra jerga denominamos el principio del universo o Big Bang. A mí no me gusta mucho la idea de principio del universo porque inevitablemente lleva a la cuestión ¿qué había antes? Y no hay respuesta a esta pregunta. Lo que podemos decir es que, retrocediendo en el tiempo, podemos observar cómo era el universo en el pasado. Podemos retroceder hasta 13.700 millones de años. Más allá no se sabe nada. Es decir, no es un principio sino un horizonte.
Es exactamente igual que cuando estamos a la orilla del mar. Vemos agua hasta el horizonte, pero no se nos ocurre pensar que se detiene ahí porque no vemos nada más allá. La ciencia debe ser considerada como aventura. Es la aventura del conocimiento. Sabemos cosas hasta un punto. Más allá de momento, no sabemos nada. Cabe mencionar que durante varias décadas estas ideas no fueron muy bien recibidas por la comunidad de físicos, que no admitía que se pudiese atribuir un principio a la historia del universo. Se necesitaba una prueba irrefutable para convencer a la comunidad científica. Siguiendo los pasos de Georges Lemaitre, un investigador americano de origen ruso, George Gamow, demostró matemáticamente que al Big Bang le debió seguir un inmenso flash luminoso. Pero una radiación, si no es absorbida por algo, no deja de propagarse nunca. Por consiguiente, en el universo debería haber permanecido incluso hasta nuestros días un rastro luminoso de ese flash, un pálido eco de la formación de los mundos, como decía Lemaitre. ¿Puede detectarse una señal tan débil? En 1965, dos ingenieros que trabajaban para una compañía telefónica americana estaban poniendo a punto dos radiotelescopios cuando detectaron una especie de ruido de fondo cósmico y no sabían muy bien de qué se trataba. Un día, en un seminario en el que exponían sus resultados, había algunos cosmólogos teóricos que comprendieron que por fin se había detectado ese pálido eco de la formación de los mundos. Se conoce como radiación fósil. Cuando detectaron la radiación, Gamow les escribió diciendo: si hubiesen leído la literatura adecuada de 1948, sabrían que yo había previsto la existencia de esa radiación como condición necesaria para la validez de la teoría del Big Bang. A partir de ese momento, todos los científicos, incluso los más escépticos, pensaron: una teoría cuyas predicciones se cumplen con tal precisión debe ser tenida en cuenta. Los astrónomos se apresuraron a incluir a bordo de los nuevos satélites telescopios capaces de captar esta pálida luz y plasmarla en mapas cada vez más precisos, como este, generado por el proyecto WMAP. De este mapa se puede sacar una cantidad de información extraordinaria sobre las propiedades del universo joven. Si extrapolamos dichas propiedades a las actuales, somos capaces de unir a través de un puente fascinante de 14.000 millones de años lo que observamos hoy a nuestro alrededor. Las grandes estructuras, los grandes cúmulos de galaxias con esas ínfimas chispas que vemos en el mapa proporcionado por WMAP. De modo que 1965 es una fecha muy importante, no solo para la historia de la astronomía y de la ciencia. Yo creo que también lo es para la historia del pensamiento humano, ya que es el momento en el que tomamos conciencia, con pruebas sólidas, de que vivimos en un universo que tiene una historia. Tenemos algo con lo que sueñan los historiadores, una máquina para retroceder en el tiempo. A un historiador le encantaría viajar a épocas anteriores para ver lo que sucedía. En astronomía contamos con una imagen en directo, y no es una imagen de síntesis, es una imagen en directo de cómo era el universo cuando tenía 400.000 años. Somos polvo de estrellas a través del oxígeno fabricado en ellas, pero también somos la ceniza de la vida a través de los átomos de hidrógeno. Hoy el descubrimiento de la expansión del universo vuelve a cobrar actualidad. Los astrónomos se enfrentan a dos fenómenos misteriosos, a dos enigmas singulares. El primer enigma es el siguiente: las galaxias giran mucho más deprisa de lo que nos permite explicar la materia que contienen, por lo que en el cosmos debe existir una materia desconocida que actúa sobre el movimiento de las galaxias, pero cuya presencia escapa a nuestros instrumentos. El universo posee dos componentes bastante misteriosas. La primera es la materia oscura. A gran escala, las galaxias están reagrupadas siguiendo una especie de filamentos. Nosotros creemos que la distribución de la materia oscura tiene que ver con el origen de esta red filamentosa. Por deducción, hemos conseguido cartografiar la materia oscura gracias a las señales emitidas por unas lentes gravitacionales observadas tanto desde la Tierra como desde el espacio. Contra todo pronóstico, es en la Tierra en donde astrónomos y físicos han conseguido comprender la naturaleza de esta materia misteriosa.
Los experimentos se desarrollan en Ginebra en el Gran Colisionador de Hadrones, el mayor proyecto de investigación científica de la historia de la humanidad. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC. ¿En qué consiste el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear? Se trata de un anillo de 27 kilómetros de circunferencia que está a 100 metros bajo tierra en la frontera franco-suiza, en el que se hace circular las partículas elementales a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. El gran acelerador de partículas del CERN permite reconstruir las condiciones que reinaban en el universo cuando era extraordinariamente joven, apenas unas 1000 millonésimas de segundo después del Big Bang, y así, tal vez resolver uno de los actuales misterios de la cosmología. Mediante los datos obtenidos recientemente, nos hemos dado cuenta de que el universo no solo está formado por materia ordinaria. Existe una materia oscura que no es atómica, no está constituida por protones, neutrones y electrones, como nosotros. El gran acelerador del CERN podría evidenciar precisamente este tipo de partículas y tal vez así comprender mejor el origen de la materia, del espacio y del tiempo. Prosiguiendo con sus estudios sobre el ballet de las galaxias, los astrónomos acaban de descubrir otro gran enigma. Pero esta vez trata sobre el final de nuestro universo. Parece ser que en el universo existe otra forma de energía que denominamos energía negra o energía oscura. No se trata de materia, la materia gravita siempre. Así pues, la materia, ya sea atómica o no atómica, oscura o no oscura, tiende a frenar la expansión del universo. De modo que debe haber energía en estado difuso que acelere dicha expansión y que tenga propiedades repulsivas. Es un descubrimiento de suma importancia, desestabilizador y muy reciente. Los primeros sorprendidos fueron los científicos del grupo que lo realizó, entre quienes se encontraba Richard Ellis. Sabemos que el universo está en expansión y la fuerza de gravedad debería frenarla. Todos nos sorprendimos al comprobar que no solo la expansión del universo no se ralentizaba, sino que se aceleraba, que iba cada vez más deprisa. Al enigma de la materia oscura se suma el de la energía oscura. La materia de la que estamos hechos, los átomos y moléculas que componen todo lo que vemos, se denomina materia bariónica y constituye solamente el 5% del universo. La materia oscura, descubierta más recientemente, esa partícula todavía imperceptible, forma el 20% del universo. Y el 75% restante se compone de un misterioso ingrediente descubierto hace solo unos 10 años, la energía oscura. Estamos en la era de la cosmología de precisión. Hemos logrado medir las componentes del universo, pero 2 de ellas se nos escapan. Todavía nos queda mucho trabajo por delante. El universo está en expansión, las galaxias se alejan, lo que supone que el universo se enfría. Eso es el pasado, pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Seguirá enfriándose indefinidamente? ¿Las galaxias seguirán alejándose cada vez más y las temperaturas serán cada vez más débiles? Es lo que los americanos denominan el Big Chill, es decir, el gran enfriamiento. O bien, después de un tiempo determinado, las galaxias, a imagen de una piedra que después de ser lanzada vuelve a caer, dejarán de alejarse, volverán tras sus pasos, y como consecuencia, la temperatura que estaba en descenso empezará a ascender hacia el Big Bang. Es lo que los americanos, con su lenguaje figurado, denominan The Big Crunch, el gran crujido. Hoy podemos decir que desde el descubrimiento de la energía oscura, hemos perdido conocimiento, hemos perdido la posibilidad de predecir el futuro. Sabemos menos que nunca sobre el futuro del universo. Uno de los descubrimientos más importantes, más trepidantes de todos los estudios astrofísicos, son las escalas de tiempo. Supongamos que recorremos 13.700 millones de años en un año, y marcamos ese año con los acontecimientos que han tenido un papel importante a lo largo de la evolución del universo. A esta escala, cada día representa
40 millones de años y cada segundo representa 400 años. Empezamos el 1 de enero. Es el Big Bang. Es muy luminoso, es muy denso y se enfría. Básicamente ese es el resumen del Big Bang. El universo se enfría progresivamente. Se va oscureciendo, atraviesa un periodo en el que prácticamente es negro y se vuelve a iluminar. Se vuelve a iluminar hacia principios de febrero. ¿Cómo se ilumina? Por la aparición de las estrellas. Se forman estrellas, las estrellas brillan, nacen, viven y mueren. Ya hemos hablado sobre ello. Se suceden generaciones de estrellas. Llegamos al nacimiento de una estrella que nos toca muy de cerca, el Sol. A mediados del mes de agosto aparecen el Sol, la Tierra y todo el sistema solar. La Tierra es una bola de lava incandescente. Está muy caliente. Se va enfriando progresivamente. El agua se condensa. Hacia principios de septiembre aparece la vida. Los primeros seres vivos son unas células minúsculas, unas diatomeas, unas algas azules que viven en el océano y que van a durar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La vida, que solo existe en los océanos desde el mes de septiembre, va a salir del agua. Va a desplazarse hacia los continentes alrededor del 15 de diciembre en forma de anfibios, de reptiles, de mamíferos, y va a seguir evolucionando hasta una fecha que marca un acontecimiento importante: la extinción de los dinosaurios a causa del impacto de un meteorito gigante sobre la Tierra. Eso ocurre el 30 de diciembre. Los dinosaurios desaparecen, los mamíferos se desarrollan y el 31 de diciembre, hacia las 23 horas, aparecen los primeros homínidos, los primeros seres humanos semejantes a nosotros. Toda la historia que sigue después, la prehistoria y la historia, sucede durante una hora. La caída del Imperio Romano en este calendario se produce el 31 de diciembre a las 23 horas 59 minutos 56 segundos. Esto puede dar una idea de la importancia de este descubrimiento de la astrofísica, escalas de tiempo gigantescas del universo relacionadas con nuestra existencia. Fíjense, solo en esa hora del año cósmico, el Homo sapiens intenta comprender el inmenso universo que parece sobrepasarle completamente. Al final, las perspectivas cósmicas son muy lejanas. Entre tanto, podemos interesarnos en otro fenómeno fundamental de nuestro universo: la vida. Algunos secretos del cosmos han sido desvelados, otros están a punto de ser dilucidados. Pero el descubrimiento científico más importante de la historia de la humanidad todavía se nos escapa. En estos momentos, miles de investigadores ponen toda su energía e imaginación al servicio de esta cuestión. En este gran universo, que contiene cientos de miles de millones de galaxias, que contienen a su vez cientos de miles de millones de estrellas e indudablemente una cantidad enorme de planetas, ¿la Tierra es el único lugar en el que existe la vida? ¿Es el único lugar en el que hay seres que se hacen preguntas? Evidentemente, este planteamiento nos lleva a una primera cuestión: ¿qué es la vida? La vida la sentimos en nuestro cuerpo, la conocemos, pero nos resulta mucho más difícil definirla. Puede presentarse bajo formas totalmente diferentes a lo que conocemos. Hasta hace muy poco, se creía que para que la vida pudiese subsistir, al menos en la Tierra, ya que es el único ejemplo, se necesitaban unas condiciones relativamente suaves y tranquilas. Pero, oh gran sorpresa, descubrieron las llamadas bacterias extremófilas, capaces de soportar condiciones extremas que antes creíamos totalmente hostiles a la subsistencia de la vida. Se han descubierto bacterias capaces de sobrevivir a 200 grados en los géiseres de Yellowstone e Islandia. Viven en el azufre en condiciones absolutamente extremas. Esas condiciones se dan en algunos planetas del sistema solar, concretamente en Marte. Se han descubierto bacterias que viven en la atmósfera de la Tierra a 40 kilómetros de altitud, bombardeadas por las radiaciones ultravioletas. Entonces, ¿por qué no puede haber bacterias en la atmósfera de Venus? Las temperaturas son del orden de 80 grados, las condiciones atmosféricas son terribles, la atmósfera es extremadamente hostil. Pese a ello, podría haber bacterias capaces de soportar esas condiciones extremas.
Si nos vamos un poco más lejos, por ejemplo alrededor de Saturno, que está rodeado de satélites con una morfología apasionante, encontramos uno que se llama Encélado. Encélado es un cuerpo extraordinario, helado, pero en el que se observan erupciones volcánicas de hielo. Bocanadas de humo y vapor de agua brotan de su superficie y se han detectado moléculas orgánicas. Prueba de que, tal vez prueba sea una palabra un poco fuerte, sugiere que quizás en el océano subglacial de Encélado exista una química compleja y, ¿por qué no?, bacterias. De modo que hay un amplio abanico de condiciones incluso dentro de nuestro pequeño sistema solar que permitirían la subsistencia de bacterias. Dicho esto, hasta que no encontremos algo no podremos afirmar nada. ¿Qué vamos a hacer si no encontramos nada en el sistema solar? Pues buscar en otro lugar más lejos. Buscaremos en los famosos exoplanetas, es decir, los planetas que están en órbita alrededor de otras estrellas. Y una vez más se abre ante nosotros un abanico increíble de condiciones físicas y químicas diferentes, y, ¿por qué no?, de condiciones favorables al desarrollo de la vida. En 1995, los astrónomos detectaron por primera vez un planeta que giraba alrededor de una estrella que no era el Sol. Científicos de todo el mundo se lanzaron a esta nueva aventura astronómica. También en el Observatorio de París-Meudon, control principal del satélite Corot. Soy Annie Baglan y trabajo a 150 años luz de la Tierra. El satélite Corot observa unas 10.000 estrellas a la vez en busca de exoplanetas. Hasta ahora habremos observado unas 100.000 estrellas. Y entre todas ellas, hemos confirmado de forma definitiva la presencia de 10 planetas. La mayoría de los planetas que hemos descubierto son planetas grandes que se parecen a Júpiter, gaseosos, y que en ningún caso podrían albergar evoluciones biológicas semejantes a las de la Tierra. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en detectar planetas alrededor de otras estrellas? Porque es muy difícil. La razón principal es que el planeta es un objeto pequeño, casi negro, que para nosotros se encuentra muy cerca de una estrella muy brillante. Es como si quisiéramos detectar una lucecita colocada delante de un faro. No veríamos la lucecita. De entre todos los planetas que Corot ha descubierto, nos sentimos muy orgullosos de haber descubierto el planeta más pequeño que se conoce actualmente. Su radio es 1,7 veces el radio de la Tierra. Es solo un poco mayor que ella. Teníamos cierta probabilidad de descubrirlo porque dicho planeta gira muy deprisa alrededor de su estrella, de modo que pudimos verlo pasar unas 150 veces. Es una primicia. Hemos podido medir el radio. Sin duda la masa de este planeta debe estar compuesta de sílice. Quizás hielo diverso, hielo de agua y tal vez un núcleo de hierro como la Tierra. Desgraciadamente, de momento la vida solo aparece en un solo ejemplar. Si encontrásemos otro ejemplar, tal vez nos ayudaría a comprender mejor qué sucedió en la evolución de la Tierra y qué dio lugar a la vida. Corot ha allanado el camino al potente satélite Kepler, que rápidamente ha localizado alrededor de estrellas lejanas más de 100 planetas potencialmente semejantes a la Tierra. En 2014 tomará el relevo un telescopio espacial aún más potente, el James Webb. Aquí tenemos la Tierra vista desde Saturno, más o menos. Ahí está el astro pequeño en el que vivimos, mostrándonos una realidad. El hecho de que no somos el centro del mundo, apenas somos visibles desde otro planeta del sistema solar. Imagínense ahora, cuando intentamos estudiar planetas que están alrededor de otras estrellas, miles de veces más lejos, la hazaña que supone observar dichos planetas y estudiar su luz, con unas distancias tan grandes y unos astros tan pequeños, tan débiles y tan poco luminosos. Estamos en el observatorio del Monte Megantic, en donde se ponen a prueba numerosos instrumentos astronómicos importantes y en donde desarrollaron una técnica que constituyó toda una novedad en el mundo entero, la fotografía en directo de un sistema completo de exoplanetas.
En 1995 vivimos momentos excitantes. Fuimos capaces de corregir la turbulencia atmosférica que nubla las imágenes. Es algo fundamental. Para poder ver un planeta hay que conseguir imágenes muy nítidas. Mi nombre es René Doyon y trabajo muy cerca de aquí, a 130 años luz de la Tierra. Hacia mediados de la década de los 90 se desarrollaron nuevas técnicas de óptica adaptativa. Entonces se nos ocurrió diseñar un instrumento que permitiese sustraer la señal de la estrella para evidenciar la del planeta. Algo así no lo hace una sola persona. Es fruto del trabajo de un equipo. Contábamos con 2 estudiantes brillantes, Christian Marois, primer autor de nuestro artículo, y David Lafrenière. Ambos desarrollaron esta nueva técnica de imagen. La técnica es muy sencilla. Con el telescopio tomamos la imagen de una estrella. El problema es que la señal de la estrella enmascara la señal del planeta, que es mucho más débil. Tomamos una imagen y a los 30 segundos tomamos otra. El planeta se ha desplazado. De este modo tomamos imágenes durante 1 hora. Lo que vemos es que la imagen general de la estrella no cambia, pero durante ese tiempo el planeta se desplaza. Entonces cogemos pares de imágenes y sustraemos una imagen de la otra. Así logramos sustraer la señal de la estrella y lo que nos queda es una pequeña señal positivo-negativa, que es el planeta. Así hemos conseguido ver planetas 100 veces más débiles que los que veíamos antes. La principal ventaja de la técnica de imagen es que se pueden ver rápidamente planetas a cualquier distancia. Hicimos el descubrimiento en un avión, sobrevolando el Pacífico. Christian Marois vio un planeta en su portátil. Más tarde, cuando analizamos las imágenes, nos dimos cuenta de que no había 1, sino 2 planetas. Y unas semanas más tarde, había 3. ¿Se imaginan? Eso superaba todas nuestras expectativas. Y además, comparándolas con imágenes de archivo del pasado, pudimos detectar 2 de esos planetas. ¿Qué habíamos visto? Que esos planetas giraban. No solo habíamos encontrado 3 planetas, sino que habíamos identificado que giraban alrededor de su estrella. No cabe ninguna duda, es un sistema planetario. Era la primera vez que se conseguía encontrar no solo 1, sino una familia de planetas. Algo inusitado. Era la primera vez que se conseguía obtener negativos de planetas alrededor de una estrella. Ahora podemos analizar la luz y aprender más sobre esos sistemas. Pero podemos hacer algo aún mejor. Actualmente un equipo canadiense-americano trabaja en el desarrollo de un instrumento de segunda generación, mucho más potente que los que llevan los telescopios actuales, que nos permitirá multiplicar por 100 nuestra sensibilidad para encontrar planetas. Y esto no ha hecho más que empezar. ¿Por qué no imaginar que en alguno de los miles de planetas que orbitan alrededor de miles de estrellas alrededor del Sol no pueda existir una civilización avanzada? Tal vez los extraterrestres nos escuchen. ¿Qué escuchan? Quizás las emisiones de radio y televisión que emitimos al espacio desde hace casi un siglo, lo que significa que las ondas aéreas que emitimos a la velocidad de la luz ya han recorrido cerca de 100 años luz y deben haber tocado unas 15.000 estrellas del vecindario solar. Tal vez alrededor de esas estrellas algún planeta esté habitado por una civilización inteligente que haya captado e interpretado esas señales. Y a la inversa, nosotros intentamos captar posibles señales de radio emitidas por civilizaciones avanzadas. Es el famoso programa SETI, Buscando Inteligencia Extraterrestre, que de momento no ha dado frutos. Se analizan las ondas de radio en canales determinados a unas frecuencias muy precisas para encontrar una especie de mensaje codificado. No hemos encontrado nada. En este terreno nos vemos reducidos a las opiniones personales. Voy a darles la mía. No tengo ningún argumento científico para defenderla. Si no están de acuerdo, no pasa nada. Mi intuición personal es que la vida, tal y como la conocemos, la vida inteligente, es un fenómeno muy general. Y hay millones, si no son miles de millones de grupos, que preparan programas de televisión en los que hacen debates para saber si existe vida en otro lugar. Una de las grandes investigaciones de nuestra época es la búsqueda de exoplanetas. Una búsqueda que está dando muchos resultados y que evidentemente es la primera etapa en dirección a la vida. La vida consiste en la interacción de moléculas muy complejas. Al principio la vida no existía en la Tierra, y es importante saber que probablemente surgió en torno a moléculas que encontramos en cometas, que encontramos en el espacio interestelar. Allí hay moléculas muy complejas que son muy importantes en la Tierra. Insisto, eso no significa que la vida venga del espacio. Es el eterno debate. La vida no llegó del espacio en forma de organismo microscópico que aterrizó
aterrizó en la Tierra. Nunca tendremos ninguna prueba de eso. Pero la vida utiliza moléculas que se asociaron en el espacio. Descubrimientos recientes han llevado a los astrónomos a pensar que podría ser que, no la vida, sino las condiciones adecuadas para la aparición de la vida, estuviesen diseminadas por el universo. A veces de los confines del sistema solar nos llegan unos mensajeros muy particulares, que nos traen pruebas resplandecientes, los meteoritos. Antes de entrar en la atmósfera terrestre, el meteorito del lago Tagish era una roca de varios metros que debía pesar cerca de 200 toneladas. Al entrar en contacto con la atmósfera, se fragmentó en 1000 pedazos. El 18 de enero de 2000, hacia las 8:43 de la mañana, en el cielo del noroeste de Canadá, se pudo percibir una bola de fuego por encima del lago Tagish. La bola de fuego fue filmada por videoaficionados y el Departamento de Defensa Nacional de Estados Unidos estableció un perímetro de seguridad. Soy Chris Hurd y trabajo a 500 millones de años luz de la Tierra. El 25 de enero, paseando alrededor del lago Tagish, un vecino de Atlin vio hundidos en la superficie helada del lago lo que él creyó ser excrementos de lobo. Pero resultaron ser restos del meteorito. Pocos días después, una muestra fue enviada al Johnson Space Center de la NASA para ser analizada y clasificada. Nunca antes ningún meteorito había sido recogido con tanto cuidado, porque Jim Brooke, que fue quien lo encontró, tuvo la precaución de ponerse guantes protectores cuando recogió el preciado tesoro. Al día siguiente, una espectacular tormenta de nieve sepultó el resto de los fragmentos del meteorito. Aunque más tarde los científicos pudieron recuperar otros 500 fragmentos, ninguno de ellos mantenía la pureza original y única de los fragmentos recogidos por Jim Brooke, que fueron enviados a la NASA para ser analizados. En 2006, la NASA reveló los interesantes resultados de los análisis que habían realizado los científicos del Johnson Space Center. Tomaron una lámina delgada de la superficie del meteorito y, con un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución, analizaron la composición isotópica de los glóbulos. Los análisis demuestran que los isótopos provienen de zonas excepcionalmente frías del espacio, en los confines del sistema solar y quizás incluso del espacio interestelar. Es posible que el meteorito del lago Tagish haya proporcionado moléculas necesarias para la vida. La herramienta más potente que utilizan los astrónomos no es un telescopio ni un ordenador, sino la imaginación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo consiguen hacer plausible el hecho de que la vida exista en otro lugar del universo. No es una forma práctica ni muy teórica. Es un argumento que tiene el valor que se le quiera dar, pero que se nos presenta cuando miramos lo que hemos aprendido sobre el universo. Miramos el universo a través de lo que podríamos denominar las tres ventanas. La ventana grande es la astronomía. Son las estrellas, las galaxias, las nebulosas. La ventana pequeña son los átomos. No vemos los átomos en sí, sino su radiación, y podemos reconstruir los átomos que existen en el universo. Y la ventana intermedia es la ventana que tiene más o menos nuestra dimensión, en la que no habría organismos vivos. Lo que sabemos de estas tres ventanas es que la ventana grande muestra que la forma que tiene la naturaleza, y digo naturaleza entre comillas, de organizarse, de estructurar la realidad a gran escala, es bastante homogénea. Por la ventana pequeña vemos los átomos y las moléculas. Llama la atención que en todas partes encontramos los mismos átomos, las mismas moléculas y las mismas leyes de la naturaleza. Hay una gran uniformidad en el modo de construcción de la realidad por la naturaleza en las ventanas grande y pequeña. La ventana intermedia sigue cerrada. ¿Qué pasará cuando se abra? Es decir, cuando tengamos información sobre cuestiones como ¿existen estructuras más avanzadas, organizadas? ¿Estructuras vivas que tradicionalmente tienen dimensiones intermedias entre el milímetro y varios metros? La argumentación podría enunciarse así. El hecho de encontrar muchas similitudes en los comportamientos de la organización de la materia
en las ventanas grandes y en las ventanas pequeñas, induce a pensar, sugiere que el fenómeno de la vida sea igualmente un fenómeno universal con unas disposiciones análogas a las que encontramos en la Tierra. Este es el argumento de las tres ventanas, que cada cual crea lo que quiera, pero a mí me parece muy interesante. Imaginemos el día en el que nuestros instrumentos localicen un planeta habitable alrededor de otra estrella. Puestos a imaginar, imaginemos que detectásemos en él vida inteligente. Este importante descubrimiento sumiría a la humanidad en una problemática insoluble, la de las distancias cósmicas. Siempre me ha atormentado el tema de la inmensidad del universo en relación con la posibilidad de explorarlo. A escala del universo, hasta la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, que para nosotros es muy rápida, las telecomunicaciones, internet, etc., a escala del universo, la luz es más lenta que una tortuga. Tarda miles de millones de años para ir de una galaxia a otra. La teoría de la relatividad general de Einstein propone una posibilidad teórica que parece casi ciencia ficción, pero que sin embargo tiene una auténtica realidad, al menos una realidad matemática. Es lo que conocemos como la solución del agujero de gusano. Recordemos los agujeros negros. Son el resultado de la contracción gravitacional de una estrella. La materia se contrae y forma un pozo en el tejido elástico del espacio y del tiempo. ¿Qué hay en el fondo del pozo? En la solución más simple, el fondo del pozo está taponado, pero existe la posibilidad de que el fondo del pozo no esté taponado, sino que exista una conexión con otra zona de nuestro espacio-tiempo. Y esta conexión extraña ha sido bautizada como agujero de gusano por la analogía con un gusano sobre una manzana, que para ir de un lado a otro, en vez de rodear la manzana, excava un orificio en ella y va más deprisa. Un ejemplo. Nos gustaría ir al sistema planetario de Sirius. Sirius es una estrella grande, a unos 20 años luz, probablemente con planetas alrededor. Nos gustaría ir para ver qué sucede allí. Habría una especie de puerta de las estrellas, un agujero negro en los parajes del sistema solar en el que podríamos entrar con nuestra nave espacial que tomaría un atajo en el espacio-tiempo y saldría al lado de Sirius por una especie de reverso del agujero negro que se denomina fuente blanca. Y al calcular el tiempo del trayecto comprobamos estupefactos que se puede hacer el viaje en 1 hora. Habríamos recorrido los 20 años luz en 1 hora, y no viajando más rápido que la luz, sino tomando un atajo. Quizás al final la naturaleza realice estas estructuras extraordinarias que nos permitirían salir de una galaxia y explorar todo el universo. Yo le invito a viajar a través de un agujero de gusano para visitar otro sistema planetario lejano. Imaginemos que hemos conseguido alcanzar Vega o Sirius. La cuestión que nos fascina es cómo otras civilizaciones, si es que las hay, han pasado lo que podríamos llamar un examen de paso, de control de su potencia. ¿Con qué nos podríamos encontrar? Podríamos encontrarnos dos cosas. Podríamos encontrarnos con planetas cubiertos de restos radiactivos o de detritus. Serían los de las civilizaciones que no hubiesen sido capaces de pasar el examen. Y al contrario, encontrar planetas verdes, saludables, en donde las gentes hubieran conseguido pasar el examen y convivir con su poder, utilizándolo para el bien de la sociedad y no para su autodestrucción. Podríamos hacerles algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucedió cuando llegaron al nivel en el que estamos nosotros actualmente? Podríamos pedirles algunos consejos necesarios para conservar nuestro planeta, la Tierra, para que siga siendo habitable. En mi caso, la pregunta que haría si encontrase un planeta que hubiese logrado sobrepasar este nivel dominando su potencia sería: ¿cómo lo han hecho? Nosotros nos enfrentamos a grandes problemas. La odisea cósmica de la humanidad no ha hecho más que empezar. Sin embargo, en menos de un siglo hemos pasado de una percepción estrictamente planetaria a una visión casi infinita, que va del Big Bang a la vida. Para mí, más allá de la vida, si existe un milagro, y no hablo en el sentido estricto de la palabra, es la conciencia. Un cerebro que empieza a analizar el entorno con eficacia. A mí me parece que ese es el mayor misterio. Más que la vida, es la aparición de la conciencia en el universo.
Mi campo metafísico me lleva a la hipótesis de que la conciencia aparece de forma natural en el transcurso de la evolución cósmica, no solo en la Tierra, sino en cualquier otro lugar. Y espero que con mejores resultados que los de nuestro conocimiento en la Tierra. Vivimos en un universo que tiene una historia, un universo en el que suceden cosas y empezamos a comprenderlas hasta cierto punto. Podemos establecer la cronología de los acontecimientos del universo. Para nosotros lo interesante es relacionar nuestra existencia aquí, hoy, con unos fenómenos de dimensiones gigantescas que se produjeron durante periodos de tiempo gigantescos y comprender que todo eso forma parte de nuestra historia.